¿Hacen bien su trabajo los fiscales? Siempre la imagen del fiscal general tiene que ser prácticamente intachable. Manejar 250 expedientes para un fiscal no es nada fácil. La preparación que tiene el Ministerio Público frente a los abogados, y posiblemente los mejores abogados que están defendiendo estos probables delitos, ¿tienen que mayor expertise o más ágiles o qué es? Los fiscales son bastante expertos, son personas muy buenas, muy comprometidas. Yo voy a rendir cuentas a quien me las pida, incluso al presidente de la República. Muchas gracias, y sí, como usted bien lo menciona, vamos a conversar con el fiscal general de la República, don Carlos Díaz Sánchez, a quien le agradecemos ese espacio. Fiscal, gracias por atendernos. Gracias a usted, Douglas, por la oportunidad. Tiene un año ya. ¿Cómo ha sido ese año? Intenso, ¿ah? Intenso, la verdad es que ha estado bastante duro. Sí, muy duro. Temas de presupuesto, eso vamos a querer hablar también, don Carlos, porque usted llegó hace un año, justamente el 31 de octubre, ¿no?, que fue usted electo, y además 25 años de experiencia, un poco más de 25 años de experiencia. ¿Qué resultados obtuvo de la reorganización que usted mencionó que iba a desarrollar cuando lo eligieron? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, la reorganización consistió en fijar pilares o ejes, que son 4 precisamente. Uno es de las fiscalías territoriales, otro es de vulnerabilidades. Tenemos ya existía el pilar de probidad, transparencia y anticorrupción, y ahora tenemos uno nuevo que es el de crimen organizado. También existe una quinta columna que es transversal, que es la de capacitación. Pero los problemas se siguen manteniendo, don Carlos, a pesar de, y digo problema en el sentido de la cantidad de expedientes que hoy un fiscal tiene a cargo y que es imposible que pueda dar una respuesta ágil como la población está esperando. ¿Eso se mantiene todavía? Hemos mejorado mucho, Douglas, con relación incluso al año pasado, a los mismos periodos del año pasado, hemos mejorado. Hemos logrado sacar más de lo que nos ingresa. Eso significa que hemos ido descongestionando fiscalías, hemos atacado el problema del rezago, la mora judicial. Tenemos una batería de fiscales dedicados a eso, y los enviamos a fiscalías que tienen mayor problema. Entonces ellos van, revisan y ayudan a resolver en esas fiscalías. Ahora, para entenderlo un poco y que la gente le quede bien claro, si antes, ¿cuántos fiscales hay? Aproximadamente 500 fiscales, ¿todavía no ha incrementado ese número? No, estamos en más de 500 fiscales, y esos son los que llevan el grueso de la persecución penal. Estamos hablando que 250, 300 expedientes que está llevando cada uno de ellos. Exactamente. ¿Pero ese número bajó o se mantiene? No, se mantiene, porque a pesar de que, como le dije, hemos logrado disminuir los circulantes, la disminución es relativa, no como para que se refleje, por ejemplo, en una disminución de 50 expedientes por fiscal. Los promedios todavía se mantienen muy similares. Pero ¿cómo se puede garantizar efectivamente el buen funcionamiento cuando los fiscales siguen revisando la misma cantidad de expedientes que estaban revisando hace un año, por ejemplo? ¿Cómo se le garantiza eso a la población, don Carlos? Bueno, lo que estamos haciendo, como le indiqué, Douglas, es fijando prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bueno, las fiscalías que presentan mayores problemas. Ya nosotros eso lo tenemos monitoreado. Hay una fiscalía que se dedica a eso, que lleva los controles estadísticos. Entonces, donde hay mayores problemas de congestionamiento, que es donde tienen más expedientes y menos cantidad de fiscales, es ahí donde entramos a ayudarle a esas fiscalías, y logramos que por lo menos en esas fiscalías que hemos estado atacando o de alguna manera abordando, vamos disminuyendo los circulantes, y ya los fiscales que tenían 500, 600 expedientes ya tienen una carga más manejable. Ahora, cuando usted me habla de estas fiscalías, estamos hablando de zonas más complejas. Es decir, donde se da más crimen, o no necesariamente. No necesariamente. Entonces estamos hablando de qué tipo de casos, don Carlos. En este caso, estamos atacando las fiscalías territoriales, que llevan los casos que podríamos llamar ordinarios. Pero eso es lo más sensible para la gente, de alguna manera también. Sí, exactamente. Son los casos en donde los ciudadanos interponen sus denuncias, y nosotros estamos tratando de que las mismas se resuelvan con prontitud.
Pero es sigue habiendo una concentración importante, es decir, la gente lo menciona de alguna manera, ¿sabes lo sensible que es que se le metan a uno a robar a la casa, que le maten a un familiar, o en fin, hay una serie de este tipo de hechos, don Carlos, que le mete mucha presión también a la Fiscalía. ¿Usted cómo ha logrado sortear eso un poco? No, como le dije, fijamos objetivos, y los objetivos van de acuerdo a los pilares. Bueno, obviamente la Fiscalía de Crimen Organizado se va a dedicar a atacar el grueso de los asuntos de crimen organizado y narcotráfico. La Fiscalía de Vulnerabilidades va a ver lo que tiene relación, por ejemplo, con poblaciones indígenas, lo que tiene relación con población afrodescendiente, los problemas de género, que es uno de los problemas más graves de este país. Está disparado, don Carlos. Sí, no, ya manteníamos unos números altísimos, pero incluso a octubre de este año, inicios de octubre de este año, ya superamos lo que se recibió el año pasado. Estamos hablando de cuántos números, don Carlos. 38,000 expedientes aproximadamente. 38,000 expedientes. El año pasado fueron aproximadamente 38,000 expedientes, y a final de septiembre ya teníamos la misma cantidad. Y estamos hablando en su mayoría agresiones contra mujeres. Contra mujeres, feminicidios, etcétera. Feminicidios, violaciones a la ley de penalización de la violencia contra la mujer, agresiones sexuales contra mujeres. Eso es lo que engloba, digamos, ese tipo de delincuencia, que es bastante preocupante porque prácticamente es el segundo lugar de las delincuencias que nosotros más recibimos. Don Carlos, después de todo este panorama y a su ingreso, porque sus antecesores tuvieron temas bien complejos desde el punto de vista de credibilidad. Doña Emilia, recuerdo perfectamente, inhibida, digamos, de 8 casos concretos que tenía. Tema de don Jorge también en su momento. ¿Cómo encontró usted la Fiscalía? ¿Cómo encontró el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público estaba... ¿Fragmentado? Tal vez no fragmentado, estábamos como de alguna manera expectantes a que se diera un nombramiento, porque el nombramiento en propiedad de un fiscal es, aunque usted no lo crea, muy importante para los empleados, para la población judicial. El hecho de que existiera un fiscal subrogante que estaba actuando de manera interina causa mucha expectación en el personal, y el personal pasa esperando ese nombramiento, y pasamos esperando ese nombramiento casi año y medio. Eso hacía que cuando se acercaban periodos en que supuestamente se iba a la elección, el personal estuviera, como le dije, esperando que se resolviera ese asunto, independientemente de a quién eligieran, porque ellos necesitaban ya una dirección, y en eso prácticamente se duró año y medio, situación que preocupaba mucho al personal del Ministerio Público. Pero venía de un contexto bien difícil, con una serie de cuestionamientos a la espalda. Nunca, por lo menos que tengamos memoria, los fiscales, la fiscala en este caso también, que además se presentó como una mujer de hierro en algún momento, si pudiera describir de esa manera, con cuestionamientos tan sensibles, y que además la población lo recrimina. Incluso hoy todavía queda cierta recriminación. ¿Cómo hacer doble juego suyo? Es decir, darle credibilidad a la Fiscalía, pero al mismo tiempo borrar la sombra de lo que estuvo usted anteriormente. Sí, es un trabajo muy duro, porque es volver a restaurar tal vez hasta una mala imagen que se crea en el Ministerio Público, que afecta a los funcionarios que de alguna manera hacen su esfuerzo diariamente. Porque siempre la imagen del fiscal general tiene que ser prácticamente intachable, y no aceptan ninguno de estos tipos de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque afecta a los demás funcionarios que actúan de manera correcta. Entonces fue una situación bastante difícil que hemos tratado de llevar adelante, de involucrarnos directamente, de visitar las fiscalías, de comprometerlos con nuestra visión y de que trabajen fuerte, porque tenemos valga decir, una situación bastante dura a nivel nacional, de mucha violencia, y ocupamos de todo el potencial del personal. Por eso, entonces, no hay una fragmentación tal en el Ministerio Público. Cuando usted llega, todo está operando como relojito suizo. No, sí, por supuesto que sí existía, no fragmentación, es que yo no lo veo así. Pero sí. ¿cómo lo describiría? Grupos trabajando de forma independiente sin una coordinación adecuada.
Más o menos así. Bueno, es la fragmentación, don Carlos. Exactamente. Pero, a ver, cuando usted encuentra ese panorama, usted dice, articulé 4 acciones concretas. ¿Esas acciones le están dando ya resultado? Sí, por supuesto. ¿Y los grupos internamente cómo están? No, yo siento que ahora el Ministerio Público está muy unido. Incluso yo he tratado de que los llamados fiscales adjuntos de alto nivel, llamémoslo así, los fiscales adjuntos 2 y un fiscal adjunto 3, que son los de mayor nivel, trabajemos como una especie de gerencia, e igualmente con los fiscales adjuntos 1. Y creo que ya ahora sí tenemos un Ministerio Público en una misma línea, muy claro. ¿Hacen bien su trabajo los fiscales? Sí, los fiscales, bueno, hacemos el mayor esfuerzo y yo sé que están haciendo bien su trabajo. Obviamente hay dificultades como las que usted nos mencionó, la falta de recursos. Manejar 250 expedientes para un fiscal no es nada fácil. Eso hace que no se puedan resolver como el ciudadano espera. Pero definitivamente hemos dado una lucha muy fuerte en crimen organizado. Los fiscales son muy valientes, porque incluso ya estamos viendo que se llega a niveles de violencia, de que matan a un oficial del organismo de investigación judicial, que le disparan contra una sede judicial, como ocurrió recientemente en Quepos, y a pesar de todo eso los fiscales no han disminuido su valentía. Don Carlos, a ver, cuando uno ve la estructura, y posiblemente usted obviamente tiene más datos de los que uno pueda tener, pero la especialización de los grupos criminales va aceleradísima. Es decir, todo el tiempo están con las tendencias, saben cuáles son las nuevas formas de engañar, de estafar, de traficar, de lavar dinero. Y esa es una piedra en el zapato que usted mismo ha mencionado, incluso cuando ingresó hace un año. Es decir, hay problemas serios de especialización de nuestros fiscales. Yo no diría problemas serios de especialización, ese no es el problema. Entonces, más bien tenemos problemas de falta de recursos. Eso sí hay. Pero ¿cómo especializa a alguien si no hay plata? No, o sea, es que más bien, y me refiero a recursos tecnológicos. Ya. Es sobre todo en ese sentido. No quisiera ahondar en detalles, pero nos hacen falta recursos tecnológicos para abrir, por ejemplo, teléfonos, para abrir computadoras de alta gama, para abrir otro tipo de dispositivos y posteriormente analizar los mismos. No tenemos recursos, por ejemplo, para contar con los auditores forenses que realicen las pericias en tiempos, llamémoslo, más cortos de lo que ahora tenemos, y todo eso obstaculiza nuestras investigaciones. Entonces no es porque los fiscales no estén especializados, ellos están especializados, pero la falta de recursos tecnológicos, incluso hasta humanos, por ejemplo, los auditores que el OIJ tiene un déficit de recursos, hace que, por ejemplo, en causas bastante grandes no podamos decir ya tenemos un producto en un año o menos. Entonces ahí es donde nos vamos extendiendo y la población se inquieta, con razón, por supuesto, pero nosotros prácticamente tenemos que decir, no depende del Ministerio Público ese atraso. Claro, pero de alguna manera cuando usted me comenta eso, lo que pienso automáticamente es, claro, una capacitación teórica si se quiere, pero a la hora de la ejecución quedamos súper cortos, porque si no tengo las herramientas para poner en práctica lo que me he especializado, entonces, ¿hacia dónde vamos? Sí, tiene que haber, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, tiene que haber una dotación de recursos al Poder Judicial. Es una lucha que hemos estado dando. Yo no quería excusarme en que no hacemos nuestro trabajo por falta de recursos, y hemos trabajado con lo que tenemos, pero definitivamente hemos tenido que hacer ver claramente que no tenemos los recursos que necesitamos. Y yo creo que eso ha sido incluso... o ya lo he mostrado en otras entrevistas y lo he dicho públicamente, nos hace falta recursos, y no solo el Ministerio Público, creo que la inversión en seguridad es deficiente en este país, y por eso los resultados que ahora tenemos. ¿Pero es deficiente por qué? Porque no hay recursos, no hay un dominio de las calles, por ejemplo, en crimen organizado. ¿Cómo puede ser que se den homicidios en horas del día, en lugares habitados, en donde hay congestión vehicular, que se dan ajusticiamientos y las personas que perpetran esos ajusticiamientos andan en un vehículo que uno diría es más difícil escapar, y aún así logran escapar? Pero ahí detengámonos, porque eso le quería preguntar más adelante, pero ya que lo trajo ahorita, es cuando uno ve
digo, es muy similar a lo que está pasando en México, en otros países de Centroamérica, donde ya uno iba, y me acuerdo mi primera experiencia en México, llegué a Monterrey y lo primero que me encontré fue un cadáver en la autopista, explosiones en Guadalajara de automóviles, no hemos llegado a eso, pero si uno ve lo que está pasando ahorita en Ecuador, lo que está pasando en Centroamérica, don Carlos, es... ¿En qué punto está Costa Rica? ¿Cuán grave es la situación en Costa Rica? Es decir, cuando uno ve lo que está pasando en México, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Centroamérica, en Costa Rica, gente acribillada a plena luz del día, enfrente de escuelas, enfrente de un hospital, cerca de las estaciones de bomberos. Es decir, no hay respeto ya por la vida. ¿Cuál es la situación de Costa Rica? Y para mí es bastante grave, Douglas. ¿Por qué? Porque es la peor época de Costa Rica. Si nos comparamos con otras latitudes, bueno, podríamos decir que no estamos tan graves, pero para Costa Rica es el nivel de violencia más alto que hemos tenido en toda la historia. Entonces es una situación preocupante en donde tenemos que retomar como Estado el control de las calles. Pero ¿cómo logramos eso si al final usted mismo me lo está diciendo, no hay plata? Es decir, venimos de una pandemia donde también fue muy duro para el país, en recuperación económica lenta, las arcas del Estado prácticamente apenas como para pagar las deudas que tenemos, pero ¿cómo hacerlo? Porque al final ustedes reclaman la plata, lo dicen, pero ¿de qué otra manera también podemos ir controlando el crimen organizado? Bueno, nosotros obviamente no nos corresponde la materia, digamos, económica o hacendaria. No, estoy de acuerdo. A usted le corresponde ir a pedir la plata. Exactamente, nosotros le hemos pedido. Incluso, Douglas, yo cuando empecé en este puesto, las primeras peticiones de recursos no eran ni para el Ministerio Público. Y incluso pedía recursos para Fuerza Pública, porque es ahí donde se tiene que dar el control de la delincuencia, por lo menos para detener la delincuencia que se está presentando en este momento. Posteriormente ya tenemos que invertir en el resto de los cuerpos de seguridad, incluso el Ministerio Público. Nosotros hemos fijado prioridades, y me refiero a nosotros cuando involucrando también al organismo de investigación judicial, trabajamos en mesas de trabajo en donde se analizan los grupos criminales por zonas, y allí fijamos prioridades. Los que nos están generando más problemas, los que nos están generando las muertes, son los que vamos a ir atacando poco a poco. Obviamente este tipo de investigaciones no son sencillas y nos consumen un periodo de tiempo que tenemos que prácticamente ir soportando los actos delictivos. ¿Cuánto le toma una investigación de esas? Porque vemos lo que está pasando en Punta Arenas con la detención de estos líderes de narcotraficantes y pareciera que hay un resultado, por lo menos en el corto plazo, de disminución de homicidios, por lo menos de las cifras recientes que hemos visto en un par de semanas que ocurrió esto. ¿Por ahí debería ser la estrategia? Sí, esa estrategia, bueno, a nosotros nos funcionó en Punta Arenas, ahí fue donde iniciamos. Y eso es un buen ejemplo de cuánto tardan más o menos estas investigaciones. Porque si ustedes recuerdan, se hizo una incursión en el mes de febrero. A raíz de esa incursión se logró decomisar prueba importante que después de su análisis, que ya ustedes ven que también su análisis llevó varios meses de tiempo, y es hasta ahora prácticamente en este mes, en el mes pasado, que se logra prácticamente ya con prueba suficiente nuevamente la detención de estas personas y su encarcelamiento en prisión preventiva. Pero vemos que prácticamente fue desde febrero hasta octubre trabajando intensamente. Pero, a ver, en febrero los detuvieron, por lo menos algunos de ellos, y los dejaron libres. En febrero se da una detención, pero la detención se da por, llamémoslo así, por delitos de poca monta en ese momento. Eran delitos que tenían penas muy bajas. Entonces, generalmente, cuando los delitos tienen penas muy bajas, los jueces no decretan las prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque son penas que no pasan de 3 años de prisión, y entonces todo eso es valorado por los jueces. Nosotros las solicitamos y los jueces en aquel momento consideraron que no había mérito suficiente para dictar una prisión preventiva. Lo que sí ocurrió ahora en el mes de octubre, ¿por qué? Porque ya teníamos el grueso de la prueba, ya teníamos prueba importante que se había recabado desde febrero, pero que había que hacer un análisis. Y esa prueba, luego de ese análisis y de otras
actividades probatorias fue que logramos ya tener un caso bastante sólido y lograr la detención prácticamente de los líderes de 4 estructuras bastante fuertes en Limón, en Punta Arenas. Sí. Y eso es un buen golpe ya al crimen organizado. ¿Y hubo coordinación? ¿Hubo coordinación con fuerza pública? ¿Estuvieron ustedes o no necesariamente? No, por supuesto. ¿Todos coordinados? Desde febrero empezamos y yo recuerdo que yo fui a esa gira con el ministro Torres. Allí se detuvo, como le digo, a unos líderes y a unos integrantes de esta banda de crimen organizado. Como parte de las diligencias a ellos se les detuvo por unos delitos menores, pero se les decomisó los celulares y en esos celulares, luego del análisis de los mismos y la extracción de prueba, se logró determinar que tenían participación en algunos hechos delictivos ya bastante graves, y es por eso que se logra su detención nuevamente mediante un allanamiento y la prisión preventiva. Ahora, ¿hay probabilidad de que estos queden libres? Como en todo, siempre hay probabilidad. No podemos asegurar que vayan a quedar digamos, porque ahorita están en una fase preliminar. Todavía estamos en una fase de investigación, llamémosla así. Están en prisión preventiva. Obviamente, consideramos que la prueba es bastante fuerte, sólida, y que con esta prueba vamos a lograr eventualmente ir a un juicio y de alguna manera sustentar una condena, pero uno nunca, en derecho usted nunca puede asegurar ningún resultado, eso es una irresponsabilidad. Pero la gente demanda esos resultados, ¿no? Por supuesto, y es el resultado que nosotros queremos, ese es el resultado que nosotros queremos, pero una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que vamos a demostrar, pero sí considero que se va a demostrar, y obviamente, como le dije, uno no puede garantizar resultados. Los vamos a procurar y vamos a hacer todo lo posible y como le digo, consideramos que tenemos la prueba para lograr el resultado, pero asegurar los resultados es irresponsable siempre. Traigamos el tema otra vez del asunto del crimen, y porque quería, digamos, dejar claro un poco cómo estaba el panorama cuando usted llegó y qué ha cambiado. Don Carlos, uno puede pensar que si Costa Rica no cuida su seguridad, estamos enfrentando situaciones o hay indicios de un narcoestado. ¿Usted lo ve lejano eso? No, yo no lo veo lejano. No estoy diciendo que estemos en un narcoestado, no, jamás, pero no está lejano porque el narcotráfico está involucrado en todo, Douglas. Pero cuando hablamos de todo, ¿qué es todo para que la gente lo entienda, don Carlos? Ya usted ve que hay tratando de involucrarse por ejemplo, en actividades. Hemos tenido noticias que se involucran en actividades electorales, hemos tenido noticias que se involucran en algunas instituciones, ya hemos tenido casos de instituciones relacionadas con narcotráfico. Entonces uno dice, si ha habido un avance del narcotráfico, y no solo el narcotráfico, sino el crimen organizado en las diferentes instituciones, y eso no estamos exentos, incluso el mismo Poder Judicial. ¿Pero han detectado algo en el Poder Judicial? Digo, o sea, han habido casos, lo sabemos y son públicos, pero ¿qué se ha encontrado usted? De momento, por dicha, no hemos encontrado nada grave, pero siempre tenemos los cuidados necesarios para que cuando detectamos que algo no está bien, hacer los correctivos de manera inmediata. ¿Pero han tenido que aplicar esas medidas correctivas desde que usted está acá? De momento no, por dicha. Nada, ni un solo caso. No. ¿Qué indicios le preocupan, don Carlos? ¿Perdón? ¿Qué indicios, qué síntomas le preocupan a usted ahorita con respecto al crimen organizado, penetración del narcotráfico? Que usted diga, ojo, esto hay que ponerle atención. Bueno, me preocupa mucho, como le digo, que el crimen organizado permee las instituciones estatales. Eso es bastante preocupante. A veces uno recibe noticias que efectivamente hay organizaciones criminales que quieren tener contacto con personas del Poder Ejecutivo, que quieren tener contacto con personas del Poder Legislativo, incluso del mismo Poder Judicial. Eso es una preocupación muy grande que tenemos. ¿Cuán profundas son las raíces del narcotráfico en Costa Rica y estas bandas criminales? Bueno, tenemos mapeadas aproximadamente 300 organizaciones criminales, y esto con información del organismo de investigación judicial, que tienen unos sistemas informáticos al respecto, de información que recaban los oficiales en las diferentes regiones, y de momento eso es 300 organizaciones criminales en un país tan pequeño como Costa Rica es
es bastante preocupación ya para nosotros. Pero ¿cómo atacarla si estamos ante una situación, digamos, de poco recurso, hablo de plata y también de recurso humano? ¿Cómo hacerlo? Priorizando, que eso es lo que estamos haciendo. Yo le explicaba que hacemos reuniones, por ejemplo, en Limón, hemos hecho reuniones en Punta Arenas, que ya está el ejemplo de esas organizaciones. Hemos hecho reuniones también en la zona norte y de ahí, como le dije, con base en la puntuación de un programa que maneja el organismo de investigación judicial, nosotros decidimos cuáles son las que vamos a trabajar. Si usted tuviera que decirme 5 de esas zonas, ¿cuáles serían, don Carlos? No le puedo decir no le puedo decir obviamente cuáles organizaciones estamos trabajando. No, las organizaciones no, pero ¿qué zonas específicamente son más, o le están metiendo o hay mayor prioridad? Limón y Punta Arenas. Limón y Punta Arenas, pero Punta Arenas ya está claro lo que se está trabajando. Limón todavía sigue siendo, digamos, bien, pocas las acciones ahí. No, ya hemos realizado trabajos significativos en Limón. Incluso ustedes pueden ver que hemos demolido estructuras de esas organizaciones criminales en donde llegaban las embarcaciones con droga. Hemos trabajado algunas organizaciones y continuamos trabajando en Limón. Los resultados no son inmediatos, pero los vamos a ver. Estas 300 organizaciones son 300 organizaciones dirigidas por un cabecilla distinto. Exactamente. ¿Y en qué momento esto se multiplicó tanto? Yo creo que faltan más, Douglas. ¿Usted cree que hay más? Sí, claro. Un ejemplo de eso es un caso que recientemente se atendió ahí en Heredia, San Joaquín de Flores, en donde un ciudadano llama a Fuerza Pública y dice unos sujetos me amenazaron con armas de fuego. La Fuerza Pública de manera inmediata y haciendo un gran trabajo se dedica a buscar a este vehículo, lo localiza, logra ver que ellos en el vehículo portan armas, dan esa información a la Fiscalía. La Fiscala también de manera inmediata hace lo que tiene que hacer y le pide un allanamiento a una jueza, la jueza lo otorga y entran y 20 millones de colones, vehículos de lujo, droga, armas pesadas y era una organización que de momento no teníamos para trabajar. Entonces uno podría decir, bueno, es un ejemplo más de que por ahí hay otra organización fuerte que no teníamos en el mapa, por decirlo de alguna manera. Así es como generalmente ustedes identifican, digamos, las organizaciones que van apareciendo cuando hay estos indicios y entonces empiezan obviamente la investigación y caen en cuenta que se trata de otra distinta a las 300 que ya tienen mapeadas. Sí, ¿Están todas más mapeadas o no necesariamente? ¿Perdón? ¿Están todas muy mapeadas o no necesariamente? Sí, la mayoría están mapeadas. Pero como le digo, ese es un ejemplo de una que no. Eran sujetos extranjeros, tal vez por ahí puedan dar el asunto o que tenían un perfil más discreto, pero ese es un solo ejemplo. La mayoría, yo le diría que están en nuestra mira. ¿Y estas bandas están instruidas por bandas de otros países? Eso, bueno, obviamente no tenemos infiltraciones en las bandas, pero uno podría decir que es un cúmulo de situaciones. Bueno, podrían estar instruidas, podrían aprender por lo que vemos en las mismas novelas, telenovelas. ¿Usted cree que por la novela la estructura, armemos la estructura y vamos a matar? Sí, cuando usted se acostumbra a ver en otras latitudes o incluso en la misma como le digo, en telenovelas, cómo se trabaja y lo presentan como algo bueno. Como algo cool. Sí, exactamente. algo que me va a dar plata fácil. Exactamente, que me va a dar plata fácil y muchos se motivan. También, obviamente, ya ahora usted ve, o veíamos antes, hace ya algunos años que en otras latitudes se daban ajusticiamientos y los grababan en los celulares o con video. Eso no era muy común aquí, y ahora ya aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque lo vimos en otras latitudes. Entonces puede ser o que también estén instruidos por personas de otras latitudes o copiamos lo malo también de otras latitudes. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención eso, o sea, cómo graban esos asesinatos. Recuerdo el de esta mujer en La Soda, en Limón, me parece, o en Punta Arenas,
de esta señora que estaba en clases y llegan y la matan y alguien está grabando y cómo se multiplican esos videos de manera inmediata. O sea, hay toda una articulación para que justamente ese contenido viaje de manera muy rápida, don Carlos. No, es que ahora ya ni siquiera hace falta la articulación. Alguna persona lo pasa y usted mismo lo ven. Bueno, claro. Lo que es los medios de comunicación masiva, ahora prácticamente en segundos todos tenemos lo que acaba de suceder en determinado lugar sin que sea necesaria una articulación al respecto. Eso es parte de la vida nueva que tenemos ahora. Ahora, con esto del crimen organizado, cuando uno también ve, digamos, la mayoría de denuncias que recibe el Ministerio Público están relacionadas con delincuencia común, que es bien sensible para la gente. Delitos contra la propiedad, contra la vida, que es en zonas vulnerables. ¿Usted cree que ese sea un elemento por qué la gente perdió también la fe o una parte en la Fiscalía, don Carlos? No, yo espero que más bien sea todo lo contrario, porque el hecho de ir a interponer una denuncia en la Fiscalía significa que todavía tenemos fe en el sistema. Si yo no tuviera fe en el sistema, ni siquiera me acerco a la Fiscalía, y creo que eso sería el sentimiento de la mayoría, pero si vemos los números, por ejemplo, si mal no recuerdo, tenemos más de 50,000 denuncias por delitos contra la propiedad. Como le dije, prácticamente la segunda delincuencia tiene que ver con delitos de género. Posteriormente, la tercera delincuencia tiene que ver con delitos informáticos también, que ahora nos viene atacando bastante fuerte desde ese punto de vista. Y ya de ahí para abajo vienen los delitos contra la vida, como un cuarto lugar, de las denuncias que nosotros recibimos. Esa es de droga, porque siempre también es, digamos, hoy justamente recibí un boletín de Poder Judicial y entonces hablaban del tipo que lo detienen porque está distribuyendo droga, pero entonces le dan casa por cárcel. Entonces, ese tipo de casos, don Carlos, no minan también la credibilidad, digamos, del sistema. Sí, precisamente hoy estamos sacando una directriz al respecto para que los fiscales no aprueben, en este caso, ese tipo de salidas alternas, por ejemplo, cuando se trata de delitos relacionados con armas de fuego o en narcotráfico. Claro, porque, pero ustedes mismos lo informan, ¿verdad? Entonces también uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí adentro? O sea, porque uno entiende usted cuál es su prioridad, pero a la hora de la ejecución resulta que las decisiones que se toman por parte de los fiscales son, digamos, algo distinto a lo que usted visualiza que debería estar haciendo la Fiscalía del Ministerio Público. Por eso estamos unificando esos criterios y diciéndole a los fiscales en drogas y asuntos con armas no vamos a permitir este tipo de salidas alternas, aunque son legalmente permitidas. Claro, porque no olvidemos que es un Estado de Derecho y hay un tema también de derechos humanos que también es bastante cuestionable. La gente lo cuestiona ahora muchísimo, porque una persona que trafica droga, que está envenenando nuestros barrios, ¿por qué tiene que salir libre? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué un tipo que secuestra o intenta secuestrar a una menor de edad en la Alajuelita sale libre sin medida cautelar y se da la fuga? ¿Cómo le explica uno eso a la población para que entiendan si es que funciona o no el sistema, o es que un fiscal se le ocurrió ese día, no sé, decirle y liberémoslo, no es un sujeto peligroso, no se va a escapar y se escapa? Sí, bueno, son asuntos que, por ejemplo, en ese caso nosotros hicimos la comunicación respectiva al órgano, en este caso, que investiga los actos administrativos que de alguna manera consideramos que no se debieron dar, y lo enviamos a la inspección judicial. ¿Pero qué pasó ahí? Está en trámite todavía, tienen un año para resolver ese asunto, la inspección judicial. Pero también un año, ¿verdad? En un año el tipo ya está dándose la gran vida seguramente en otro lugar. No, pero yo me refiero al que tomó la decisión, pero es que mientras pasa eso, la decisión que tenga que tomar internamente el Ministerio Público, al final el tipo sigue dándose la gran vida. Bueno, en ese caso ya tiene captura, ya se hizo la gestión y es cuestión de que las autoridades lo... ¿Qué? Pero, ¿y si no aparece? Generalmente siempre aparece. Ojalá, porque la gente lo que espera es justamente eso, ¿no? Que aparezcan y estén presos. Pero toda esta presión de inseguridad, porque uno podría decir, bueno, la fuerza pública tiene una responsabilidad y de alguna manera, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho con todos los puntos sobre las IES. Yo no veo policías en la calle.
Es decir, veo algunos, hacen un patrullaje, pero en los puntos en donde debería estar la policía, a veces no está. Pero eso le mete también presión a ustedes, porque al final es el sistema. Al final la gente en su cabeza no dice, ay, no, es solamente la fuerza pública. Ah, no, es que el sistema como tal no funciona y no está dando respuestas para la gente que está siendo víctima de un montón de delitos, don Carlos. Sí, yo coincido con eso, Douglas, y como le dije anteriormente, nosotros procuramos por más recursos. Con los que tenemos actualmente no son suficientes. Y si descuidamos la seguridad, vamos a terminar perdiendo más, terminar perdiendo más. ¿Por qué? Porque es un país que prácticamente dependemos o ahora vivimos del turismo. Y un país inseguro no es motivación para que los extranjeros nos visiten. Incluso se van a girar alertas internacionales de que es un país inseguro, como ya ha estado sucediendo, y eso va a minar nuestra economía. Entonces hay que invertir en seguridad. Cuando uno ve, por ejemplo, delitos contra función pública, apenas un 7% de ellos recibe algún tipo de sentencia. Solo un 7% de toda la cantidad de casos. Que no son la mayoría de casos, que además a ustedes les corresponde revisar. Y usted me habla de un tema de prioridades, y claramente que la gente hoy está en su cabeza diciendo, y que no me maten, ¿verdad? Y ojalá poder detener a esos maleantes de Punta Arenas, de Limón y de todos lados, y que queden encerrados en la cárcel. ¿Cómo afrontar esto? Es decir, yo sé que usted me habla de prioridades, pero la recuperación de la confianza en un sistema pasa necesariamente por sus figuras, ¿no? Y por la credibilidad que puedan tener sus figuras. ¿Usted cómo siente que está la figura del fiscal en Costa Rica? Yo creo que bien, porque... Sí, ningún carnicero dice que su carne es mala, ¿verdad? Pero hemos venido haciendo un trabajo bastante fuerte. Un ejemplo, Punta Arenas, hemos incursionado en Limón, hemos redistribuido recursos. Con lo que tenemos estamos atacando el crimen organizado de manera fuerte. Por dicha se nos dieron más recursos con la nueva ley de delincuencia organizada. Sí. Entonces ya podemos prácticamente doblar los esfuerzos que veníamos haciendo con esos recursos, y de alguna manera hemos ido obteniendo los resultados en los diferentes procesos. Y esperamos seguir dando la cara por el país. Le traigo estos temas porque bueno, sus antecesores parece que no hicieron mucho o no se movió mucho. Usted me dirá, trocha, cementazo, cochinilla, casi que esto es como un disco rayado para usted. Upate, Amante, Soresco, y la gente dice, bueno, si hicieron un negocio con cementazo, si se hizo un negocio con cochinilla, si se hizo un negocio con Soresco, si algo pasó en este país, no se sabe nada de esos casos. ¿Cómo explicarle a la gente también en qué proceso están? Y no quiero que me detalle, digamos, en qué está cada uno, pero si en términos general la gente dice, ¿para qué se denuncian casos de corrupción si al final no pasa nada? No, estamos avanzando. Yo bastante en esos casos, yo no los he descuidado, definitivamente me he involucrado en los mismos, por lo menos con las fiscales, de estar viendo cuál es el avance de ellos. Como le dije, y no es excusa, pero por ejemplo en los casos de Cochinilla y Diamante, los atrasos no se deben al Ministerio Público. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la defensa hace su trabajo, prácticamente están los mejores abogados de este país en esas causas, y obviamente desde su rol ellos tratan de que la causa no avance, pero nosotros lo hemos ido logrando poco a poco. Nos hacen falta, como le dije, también recursos. ¿Para qué? Para tener los auditores que necesitamos, que requerimos para que nos hagan los informes. A veces esto también se constituye en una limitación. Hay limitaciones que ya le mencioné, tecnológicas, sí, que nos van, o sea, que no nos permiten avanzar. Pero hemos estado avanzando, y yo esperaría que muy pronto obtengamos resultados en los mismos. Pero resultados que se van a ver en cuánto, don Carlos, es decir, ¿qué significan resultados? Es igual, Douglas, irresponsable decirle un periodo de tiempo, pero yo, como le digo, he estado siendo bastante incisivo con los fiscales de que tenemos que tramitar las causas de manera más expedita. Ya tenemos reuniones incluso ejecutivas para ir redactando los requerimientos que correspondan. Los fiscales están muy motivados y comprometidos, y yo esperaría de verdad que no se nos pasen 2 o 3 años en esto. Pues que llevamos ya un poco de años, es decir, sí, cuando... es que
Son causas, Douglas, bastante complejas, en donde, digamos, por ejemplo, Cochinilla y Diamante lo manejan 2 fiscales en cada una. Y tenemos miles de folios, miles de dispositivos electrónicos que analizar, informes todavía pendientes y prácticamente en 2 personas que por dicha son bastante comprometidas y a la fecha no han ni siquiera, por ejemplo, no se han incapacitado, lo que podría suceder, y no por el trabajo, sino por cuestiones de salud, y todo esto hace que el trabajo se nos ponga bastante pesado. ¿Quiere decir de alguna manera que la preparación que tiene el Ministerio Público frente a los abogados, y posiblemente los mejores abogados que están defendiendo estos probables delitos, tienen que mayor expertise, son más ágiles o qué es? No, para nada. Los fiscales son bastante expertos, son personas muy buenas, muy comprometidas, y cuando me refiero a que son los mejores abogados, son obviamente también son buenos, pero son buenos en obstaculizar en retrasar el proceso. Claro. En eso son bastante buenos y yo no los estoy criticando, es su labor. Pero hacen todo lo posible, por ejemplo, ¿para qué? Para que no se haga una apertura de evidencia. Y en eso y le podemos demostrar, en donde se señala y por A o por B, y por alguna gestión de ellos, al final no se puede realizar la diligencia. Y como son varios, se van a cada defensor presenta su gestión y vamos atrasando el asunto. Eso no nos permite avanzar. Don Carlos, cuando sucedió el asesinato de la gente de Heiner Gómez, usted estaba enojado, ¿no? Estaba pasando un momento bien complejo. Creo que todo el Poder Judicial y en general el Ministerio Público estaban con un golpe emocional importante. Usted hace varios reclamos y le hace un reclamo también al presidente. De ese momento a hoy, ¿cómo se mantiene esa comunicación con Poder Ejecutivo? ¿Hay comunicación del todo, no? La comunicación es cuando de alguna manera ellos nos citan. Yo hago mi trabajo, ellos tienen su rol. Obviamente yo ese día estaba bastante dolido por lo que estaba sucediendo. Días antes habíamos tenido una reunión, de verdad que la buena voluntad era evidente por parte del Poder Ejecutivo, pero de ahí no pasamos. Entonces son situaciones que en realidad a mí me preocupan, que yo incluso las hice saber en la misma reunión y que de buenas intenciones no materializamos nada. Y creo que ya, como le dije, tenemos que trabajar en brindarle seguridad a Costa Rica. ¿Le molesta algo de decir que el Poder Ejecutivo en algún momento también dijo, bueno, usted le dijo, no me tienen que dar órdenes porque no son mi jefe, pero abona eso un poco la relación? O más bien es un tema del calor del momento, ¿cómo entenderlo? No, el ministro de Comunicación, que ahí me interesa mucho aclarar, me pide que yo le dé como si fuera una obligación mía, porque si fuera mi obligación legal, yo así cumplo con mis funciones, que le dé mi política de persecución penal o que les presente mi política de persecución penal al Poder Ejecutivo. Eso no está dentro de mis obligaciones legales. La política de persecución penal yo la giro a los fiscales. Igual se ha tergiversado esto porque dicen que yo no quiero rendir cuentas. No, para nada. El Ministerio Público de Costa Rica es pionero en rendición de cuentas. Yo personalmente voy a las rendiciones de cuentas y le rindo cuentas a la ciudadanía y me presento con los fiscales adjuntos, pero no tengo una obligación, porque si así existiera, yo lo cumpliría como cumplo el resto de la ley, de presentar una política de persecución penal como si fuera una obligación mía al Poder Ejecutivo. Esa obligación no existe y eso fue lo que yo hice ver, que esa obligación no existe y que, por supuesto, si existiera, pues ahí la tendría porque tengo que cumplir con mi función. Y se tergiversó también diciendo que yo no quiero rendir cuentas a la población, lo cual no es así. El Poder Judicial y el Ministerio Público, como digo, son pioneros en rendir cuentas. Incluso nosotros tenemos una página web, hay una página también del Departamento de Planificación que tiene todas las estadísticas del Ministerio Público, y eso porque nosotros lo impulsamos y lo logramos en esta gestión, y así está colgada. O sea, no tenemos ningún secreto para la población y yo voy a rendir cuentas a quien me las pida, incluso al presidente de la República. Pero lo que ellos solicitaron era completamente improcedente.
Bueno, es que dicha que lo aclara, porque más bien a mí me dio la sensación como en un momento tan convulso y tan complicado del país, de repente, yo no sé, yo me imagino a la banda criminal ahí echándose el show y diciendo, ay, mire, se están diciendo esto, no hay plata, no hay... Entonces de ahí sigamos haciendo fiesta en el país. O sea, porque uno dice, bueno, debería haber más comunicación, más entendimiento de los tres poderes para lograr acuerdos en torno a la seguridad, ¿verdad? Y creo que por ahí también la gente lo está demandando. No, por supuesto. Yo diría que tenemos que trabajar unidos todos. Nosotros trabajamos con fuerza pública. Como le dije, hubo una reunión de muy buenas intenciones con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Hemos recibido en esta legislatura o con esta Asamblea Legislativa un apoyo incondicional. Ellos incluso nos han solicitado, bueno, cuáles son los proyectos prioritarios que ustedes necesitan para combatir la criminalidad. Obviamente con un proyecto no se va a disminuir la criminalidad, pero sí nos han ido dando herramientas muy importantes para mejorar el proceso penal y para disminuir la criminalidad. Y desde la Asamblea Legislativa, encabezada por don Rodrigo Arias, y con la ayuda también de doña Gloria. Doña Gloria, exactamente. Doña Gloria, hemos sentido un apoyo prácticamente incondicional, y don Eli Feinsack también, por ejemplo. Bueno, más bien soy mezquino si menciono de algunos diputados, y no todos. porque la mayoría nos han apoyado y nos han ayudado, y creo que este trabajo tiene que ser conjunto. Con el Poder Ejecutivo, bueno, ¿yo qué pido? Bueno, más apoyo para que de alguna manera se distribuyan más recursos. Y si tiene que ser a la fuerza pública, que sea la fuerza pública, pero tiene que haber inversión en seguridad. Claro, y eso da pues obviamente todo el contexto. Finalmente, don Carlos, porque no me puedo ir sin preguntarle esto. Usted ha hablado de mea culpa en el caso de Gabriel García, este hombre de 33 años que además, no sé, el paradero, nadie sabe dónde está el hombre, dónde está la niña. Pasan meses, pero lo cierto es que también ahí se critica el rol de un fiscal. ¿Cómo solucionar este tema? Es decir, está el antecedente, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, en ese caso nosotros, yo diría que, bueno, no es la salida que uno espera, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Vimos que por lo menos desde mi óptica, que hubo unas deficiencias en 3 personas fiscales, y hicimos la comunicación respectiva a la inspección judicial, ni siquiera a la fiscal, porque nosotros tenemos también en el Ministerio Público potestad disciplinaria, pero a mi criterio eran hechos bastante graves, y entonces remitimos el hecho a la inspección judicial, que es la encargada en este caso de investigar los hechos más graves. Muy lamentable, a raíz de esos hechos nosotros hicimos un sinnúmero de correctivos a nivel nacional para que estas situaciones no se repitan. Incluso le podría decir, Douglas, que a partir de ese momento volvimos a revisar causas que consideramos estaban en la misma situación, volvimos en ese momento a reabrir causas o investigaciones que habían fenecido en condiciones similares, y como le dije, se volvieron a girar directrices a los fiscales para que en este tipo de casos no sean tan laxos en la investigación. Bueno, pero eso me interesa, perdón, pero sí es importante. ¿Cuántas causas más habían similares? Bueno, en números, Douglas, no sé, ahorita no tengo el dato, porque eso fue a nivel país, pero como le dije, sí se incrementó la delincuencia, tan es así, al punto que a final de septiembre ya teníamos lo mismo que lo que se llevó el año pasado, y eso fue parte de toda esta coyuntura. Pero abriendo causas que ya, digamos, estaban... revisándolas, sí. Ok. Si considerábamos que había ahí alguna posibilidad. Una posibilidad, la reabríamos. ¿Y se reabrieron cuántas? Ese dato es el que no le podría dar ahorita. Luego lo discutimos, pero... bueno, queda muy claro, don Carlos. Yo quiero agradecerle el tiempo, por eso era necio 1 hora, porque es que yo creo que estos temas la gente tiene que entenderlos, tiene que procesarlos, tiene que saber que hay esfuerzos que se están haciendo y que no se dan de la noche a la mañana. Es decir, hay esfuerzos que son sostenidos. Mucho tiempo teníamos yo creo que también ha sido un tema de comunicación con la gente, Sí. ¿verdad? Que la gente está esperando que
que haya mayor, usted dice, rendición de cuentas, pero bueno, ya tuvimos una plática extensa y le agradezco mucho su tiempo, don Carlos. No, gracias a usted, Douglas, por la oportunidad, y como les dije, también estamos siempre dispuestos a hablar de los casos en lo que se pueda y a rendir cuentas a la ciudadanía. Muchas gracias. Continuamos con más. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, y estaremos, pues, obviamente, teniendo este tipo de entrevistas con funcionarios que tienen un rol muy importante en poder atacar el tema de inseguridad de este país. Nos vemos.